Una mujer le dio comida a un lobo hambriento. 3 días después, lo encontró en su puerta con una sorpresa. Pensaba que la criatura salvaje nunca volvería. Pero ahora, en el silencio de la nieve, unas huellas rodeaban su porche, seguidas de otras más pequeñas. Cuando abrió la puerta, el mismo lobo estaba allí, con los ojos brillando en el amanecer. Detrás de él, algo se movió. ¿Por qué había vuelto? ¿Y qué había traído? La nieve caía lenta y densamente sobre el valle, difuminando la línea entre el bosque y el cielo. La mujer se abrochó el abrigo mientras el viento frío se colaba por las rendijas de las paredes de su cabaña. Afuera, el mundo estaba en silencio. Demasiado silencio. Ese tipo de silencio que te oprime el pecho hasta que puedes sentir el eco de tus propios latidos. Había sido un invierno brutal. La caza era escasa, los ríos estaban congelados e incluso los ciervos se habían desplazado más al norte en busca de alimento. Había pasado la última semana racionando lo poco que le quedaba. Unas pocas latas, media barra de pan y el recuerdo de días más cálidos. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un lobo solitario de pie al borde del claro, con las costillas visibles a través de su pelaje gris y enmarañado. No gruñó. Solo la observó, con los ojos vacíos y el cuerpo temblando de agotamiento. Sabía lo que dirían todos en el pueblo. Nunca alimentes a un animal salvaje. Rompe la línea que separa al hombre de la naturaleza. Pero algo en esos ojos la hizo ignorar todas las advertencias que había oído. Sacó lo que le quedaba de carne de venado del congelador, la dejó en el porche y volvió a entrar en la casa. Desde la ventana, lo vio acercarse, primero con cautela, luego con desesperación. En cuestión de segundos, la carne había desaparecido y el lobo se perdió en la nieve, como si la noche se lo hubiera tragado. A la mañana siguiente, había huellas de nuevo, frescas, rodeando la cabaña. Se dijo a sí misma que era una coincidencia, que tal vez otros lobos habían captado el olor, pero al tercer día, el patrón había cambiado. Las huellas llegaban directamente a su puerta y se detenían, y junto a las huellas profundas de un lobo adulto, había otras más pequeñas, tenues, desiguales, que lo seguían de cerca. Ahora, de pie junto a la ventana helada, vio una sombra moverse más allá de la línea de árboles. Luego llegó el sonido. Garras contra madera, lento, intencional. No era el caminar aleatorio de un animal hambriento, sino algo deliberado, casi familiar. Su aliento empañó el cristal mientras se inclinaba hacia adelante. 2 ojos amarillos brillaban en la penumbra. El mismo lobo había regresado, pero no estaba solo. La mujer se quedó inmóvil, con una mano en el marco de la puerta y la otra agarrada al borde de la manta. El lobo no se movió. Los copos de nieve se adherían a su pelaje como polvo de plata, y su aliento se elevaba en lentas y pesadas volutas. Detrás de él, medio oculto por la nieve que caía, algo se movió, pequeño, irregular, vivo. Ella dudó. Todos sus instintos le decían que cerrara la puerta, que dejara que la naturaleza se ocupara de sus propios misterios. Pero la curiosidad, mezclada con algo más suave, algo que parecía responsabilidad, la mantuvo en su sitio. Abrió la puerta un poco más, lo justo para que el aire frío le azotara la cara. El lobo bajó la cabeza, no como amenaza, sino como reconocimiento. Luego se hizo a un lado, y allí, pegada al porche, había una pequeña forma temblorosa, otro lobo, mucho más pequeño, con el pelaje húmedo y ralo, una pata atrapada en una maraña de hierbas heladas y sangre. Se le cortó la respiración. No era un cachorro, era demasiado grande para eso. Quizás tenía 1 año. Sus ojos se movían rápidamente entre ella y el lobo mayor, salvajes por el miedo. La pata herida temblaba mientras intentaba ponerse de pie, pero volvía a caer con un suave gemido. El lobo mayor, su visitante, al que había alimentado, giró la cabeza hacia ella y luego volvió a mirar al herido, como instándola a ver, a comprender. No era el hambre lo que lo había traído de vuelta, era la necesidad. Ella susurró en voz baja, con la voz temblorosa: ¿Quieres que lo ayude? Las palabras salieron tontamente,
como si le hablara a una tormenta, pero algo en la mirada del animal le respondió. No era comprensión humana, no del todo, pero algo parecido. Lentamente salió al porche, con la madera crujiendo bajo sus botas. El lobo mayor no se inmutó, simplemente observaba, con todos los músculos tensos, pero inmóvil. Ella se agachó cerca del lobo herido, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. El pelaje del joven estaba cubierto de hielo y su respiración era superficial. Sin pensarlo, se acercó a él, pero se detuvo cuando las orejas del lobo mayor se movieron, pero él no gruñó. Simplemente se interpuso entre ellos y la tormenta de nieve, como si los protegiera a ambos. Ella lo tomó como un permiso. En el interior, el calor de la cabaña la envolvió como una frágil manta. Dejó al lobo joven sobre una alfombra cerca de la chimenea, sin saber si lo estaba salvando o sellando su destino. El lobo mayor permaneció fuera, paseándose por el porche, pero sin marcharse. A través de la ventana, su silueta era un centinela silencioso contra la ventisca. Trabajó rápido. Había curado heridas antes en perros de granja, una vez incluso en un zorro, pero nunca en un lobo salvaje. La pata estaba desgarrada, la carne hinchada y en carne viva. La limpió con manos temblorosas, con el olor a sangre impregnando el aire. El lobo joven gimió, pero no se resistió. «Tranquilo, estás bien», murmuró, más para calmarse a sí misma que a la criatura. Los minutos se convirtieron en horas. El viento aullaba contra las paredes de la cabaña, haciendo vibrar las tablas sueltas como huesos. Cada vez que levantaba la vista, el lobo mayor seguía allí, mirando a través de la ventana, observando, esperando. Cuando por fin vendó la pata, el cansancio se apoderó de ella. La respiración del lobo joven se ralentizó, estabilizándose por fin. Abrió los ojos, apagados, pero vivos. Vertió agua en un cuenco y lo acercó. El animal lo olisqueó y luego bebió débilmente. Un sonido en el exterior, un único aullido grave, la hizo quedarse paralizada. El lobo mayor había levantado el hocico hacia la tormenta. No era una amenaza, era gratitud. Se quedó junto a la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza, y durante un largo momento, el humano y el animal se miraron a través de la frágil barrera del cristal. La tormenta rugía entre ellos, pero algo tácito salvaba la distancia, un entendimiento silencioso forjado por el instinto y la compasión. Entonces, tan silenciosamente como había llegado, el lobo mayor se dio la vuelta y desapareció en la blancura. La mujer exhaló temblorosamente, presionando una mano contra su pecho. La cabaña parecía demasiado tranquila ahora, como si el mundo volviera a contener la respiración. Se volvió hacia el pequeño lobo acurrucado cerca del fuego. Había empezado a soñar. Sus patas se movían levemente y sus orejas se agitaban ante sonidos fantasmales. Debería haber tenido miedo. Los lobos no mostraban gratitud, no buscaban ayuda, y sin embargo, nada de aquello le parecía mal. Mientras observaba dormir al lobo joven, no pudo evitar preguntarse, ¿volvería el mayor? ¿O acababa de cruzar una línea invisible, la que separaba la misericordia del destino? Afuera, el viento cambió de dirección, trayendo el eco de un aullido lejano, grave, triste y demasiado cercano como para ignorarlo. La tormenta no amainó hasta el amanecer. Para entonces, el mundo se había convertido en cristal. Los árboles se doblaban bajo el peso del hielo y el cielo brillaba pálido y hueco. Dentro de la cabaña, el fuego se había apagado, dejando solo una franja roja de luz que temblaba en el suelo. La mujer se despertó con el sonido de una respiración que no era la suya. El joven lobo seguía tumbado junto a la chimenea, con el pecho subiendo en rápidas y superficiales ráfagas. El vapor se desprendía de su hocico, un ritmo frágil contra el frío. Ella se agachó a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo filtrarse en sus palmas. El vendaje estaba oscuro por la sangre, pero aguantaba. Susurró suavemente, no tanto con palabras como con el tono, la voz instintiva del consuelo. De repente, se oyó un golpe seco desde fuera, luego otro. La nieve se deslizó del tejado,
seguida del rasguño de unas garras sobre la madera. Se le hizo un nudo en el estómago. Miró a través de la ventana cubierta de escarcha. No se veía nada más que blanco. Entonces, un movimiento. Una sombra se deslizó entre los árboles. El lobo mayor había regresado. Se encontraba al borde del claro, medio oculto por la niebla. Esta vez no estaba solo. Detrás de él se cernían otras dos siluetas, cautelosas, alertas. Una pequeña manada. El aliento de la mujer empañó el cristal. Se dio cuenta de lo que eso significaba. El lobo herido junto a su hoguera no era un extraño. Era uno de los suyos. Dio un paso atrás con el pulso acelerado. Llevar al herido al interior había sido un acto de misericordia. Mantenerlo allí podría considerarse un robo. Miró el rifle que colgaba sobre la puerta. Dudó y luego se dio la vuelta. El arma le parecía ahora algo inapropiado, demasiado ruidosa para el silencio que los envolvía a todos. Afuera, el alfa levantó la cabeza. Un gruñido sordo salió de su garganta. No era exactamente un gruñido, más bien una llamada. El lobo joven se movió al oír el sonido. Intentó levantarse y gimió. La mujer le puso una mano en el hombro. «Tranquilo», le susurró. El animal se relajó bajo su tacto. La llamada se repitió, esta vez más suave. Entonces, como si fuera una respuesta, un eco lejano flotó desde lo más profundo del bosque. Más lobos esperando. Abrió la puerta un poco. El aire le atravesó los pulmones. Los ojos del alfa captaron la luz, dorados contra el gris de la mañana. Dio un paso cauteloso hacia adelante y luego se detuvo. Entre ellos se extendía el estrecho porche cubierto de nieve, una frontera que ninguno de los dos poseía por completo. «Has vuelto», susurró ella. Él ladeó la cabeza, mirándola, y luego miró al herido que estaba detrás de ella. Ella lo comprendió. Él no había venido a reclamar ni a amenazar, había venido a esperar. Pasaron las horas. El día se alargaba, silencioso salvo por el ocasional crujido de la leña en la estufa. Ella avivó el fuego, hirvió agua, escuchó a los lobos moviéndose fuera. De vez en cuando, uno aullaba, breve y grave, como una pregunta lanzada al viento. A última hora de la tarde, el lobo joven consiguió ponerse en pie. Cojeando, se acercó a la puerta y pegó el hocico a la rendija por donde se colaba el aire frío. El lobo mayor que estaba fuera se movió inmediatamente, levantando ligeramente la cola, la primera señal de esperanza. La mujer abrió más la puerta. La manada se tensó, con los músculos ondulando bajo sus gruesos pelajes. El más joven dio un paso vacilante, luego otro, hasta que se detuvo en la puerta. Por un instante, la miró. Ella vio su reflejo en sus ojos, cansada, asustada, pero segura. Luego salió a la nieve. El alfa se le acercó, presionando su hocico contra su cuello en un saludo silencioso. El resto de la manada se quedó detrás, con las colas bajadas. Un reencuentro, sin palabras y completo. La mujer se quedó en la puerta, observando. Algo en su pecho se relajó, alivio mezclado con un extraño dolor. Esperaba que se marcharan, que desaparecieran entre los árboles como siempre hacían. Pero en cambio, el alfa se volvió. La miró fijamente durante un largo momento. Luego bajó la cabeza, casi en señal de reverencia, antes de desaparecer en la niebla con los demás. Ella permaneció allí mucho tiempo después de que se hubieran ido, con el frío mordiéndole la piel y el bosque vacío tragándose los últimos rastros de sus huellas. Solo cuando empezó a caer la noche, se dio cuenta de lo que había quedado en el porche. Un pequeño trozo de hueso, limpio y liso, colocado cuidadosamente donde había estado el lobo. No era una amenaza, era una señal, un regalo. Lo recogió con los dedos temblorosos. La superficie tenía unos ligeros arañazos, no marcas de garras, sino líneas hechas con los dientes, deliberadas, con un patrón. No podía leerlas, pero sentía lo que significaban, una marca de reconocimiento. Afuera, el viento volvió a cambiar, trayendo un único aullido lejano, más suave esta vez, casi tierno. Los lobos se habían ido, pero no habían olvidado. Esa noche, el sueño se negaba a llegar.
La cabaña gemía bajo el peso del viento y los recuerdos, de esos que susurran a través de las grietas y hacen que las llamas bailen demasiado alto. La mujer se sentó junto al fuego, dando vueltas al pequeño hueso entre sus manos. Era más ligero de lo que esperaba, pulido y liso, ligeramente curvado como si hubiera sido desgastado por el tiempo o por el cuidado. Lo colocó sobre la mesa junto a la linterna y se inclinó hacia él. Las marcas eran tenues, pero deliberadas, pequeños surcos que se cruzaban en ángulos irregulares, demasiado intencionados para ser obra de la naturaleza. Cuanto más lo miraba, más le parecía algo familiar. No era exactamente un lenguaje, más bien una forma, un patrón que había visto antes. Se levantó y se dirigió a la estantería que había sobre su escritorio. Allí, debajo de un viejo marco de fotos y un frasco de clavos oxidados, encontró un cuaderno desgastado. Dentro había bocetos, mapas, huellas de animales, notas de campo de sus años trabajando con la vida silvestre antes de mudarse allí para escapar de todo. Hojeó las páginas hasta que se detuvo en una que había dibujado años atrás. La huella de un lobo gris, con anotaciones sobre la longitud de las garras y los patrones de marcha. Sus ojos se agrandaron. El patrón del hueso coincidía con el espaciado de la zancada de un lobo. 5 muescas, corto, largo, corto, largo, corto. El mismo ritmo que había utilizado una vez para identificar a la manada que desapareció en la cordillera norte tras un incendio forestal. El fuego crepitó detrás de ella, un agudo recordatorio de que no estaba sola en la oscuridad. Se giró, esperando ver de nuevo la sombra de un movimiento en la ventana. Nada, solo la nieve arremolinándose fuera como el polvo de un sueño olvidado. Aún así, la sensación de estar siendo observada se le metió bajo la piel, no de forma amenazante, solo presente. Dejó el cuaderno a un lado y volvió a coger el hueso. «¿Qué intentas decirme?», susurró. Su voz sonaba débil en la habitación vacía. El viento respondió, o tal vez solo fuera la vieja madera crujiendo, pero entonces se oyó otro sonido, lejano, rítmico, casi como pasos en la nieve. No lo suficientemente pesado como para ser un hombre, no lo suficientemente rápido como para ser un ciervo. Apagó la linterna y esperó. La oscuridad se cerró sobre ella. A través de las finas cortinas, vio un movimiento en el límite del bosque, solo un destello plateado bajo la luz de la luna. Una silueta que iba y venía, observando. Su aliento empañó la ventana mientras miraba hacia afuera. Era el lobo otra vez, el mismo. Lo reconoció por la cicatriz en el costado y el paso desigual de su pata trasera. Al fin y al cabo, no se había marchado, pero esta vez no estaba solo. Una segunda figura se acercó detrás de él, una sombra más pequeña, de 4 patas, de complexión más ligera. El lobo joven al que había ayudado ya no cojeaba. Se quedaron juntos en el claro, frente a su cabaña. El aire entre ellos parecía vivo, cargado de algo que ella no podía nombrar. El alfa dio un paso adelante, luego otro. La nieve crujía suavemente bajo sus patas hasta que se detuvo a mitad del claro. Inclinó la cabeza hacia el hueso que había sobre la mesa, como si pudiera verlo a través de las paredes. Luego, con un rugido sordo que pareció resonar en el suelo, levantó el hocico y aulló. No era como los aullidos que había oído antes, esos gritos solitarios y lejanos de hambre y frío. Este era más lento, más profundo, con algo más, reconocimiento. El lobo más joven se unió a él, con una voz más aguda, frágil pero segura. Sus gritos gemelos se entrelazaron en la noche, elevándose en espiral sobre los árboles y resonando en el valle helado. La mujer se quedó paralizada, con el sonido llenándole el pecho hasta sentir cómo le vibraba en los huesos. Algo dentro de ella se rompió, un recuerdo enterrado bajo años de silencio. Recordó el incendio. El verano en que había trabajado como guardabosques, cuando una tormenta eléctrica había incendiado la mitad de la cordillera. Habían perdido varios animales ese año, incluida una manada que había estudiado desde sus días de formación. Había encontrado su guarida después de las llamas, vacía excepto por huesos carbonizados y un leve olor a ceniza. Había enterrado lo que quedaba.
Uno de esos restos, se dio cuenta ahora, podría no haber pertenecido a los muertos. Los aullidos del exterior se desvanecieron, los lobos se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad, dejando solo el susurro de la nieve contra las ventanas. Volvió a mirar el hueso y, por fin, lo comprendió. No era un regalo de agradecimiento, era un mensaje, un recordatorio de que lo que ella creía que había perecido aún vivía, no solo en el bosque, sino en la memoria, la sangre y el instinto. Sus manos temblaban mientras volvía a trazar las marcas. 5 muescas, 5 lobos. La manada que creía haber perdido había sobrevivido, y la habían encontrado. Por la mañana, la tormenta había pasado, dejando el bosque cubierto de hielo. Todas las ramas brillaban como si estuvieran bañadas en cristal. La mujer se despertó antes del amanecer, con el hueso aún agarrado en la mano, cuya superficie lisa estaba caliente por el calor de su palma. Afuera, la tenue luz revelaba un rastro de huellas de patas impresas en la nieve helada, que se alejaban del porche y se adentraban en los árboles. Algo en su pecho la empujaba hacia ellas. Tal vez era curiosidad, tal vez el viejo instinto que una vez la guió a través de tierras salvajes sin mapas ni radio. En cualquier caso, no podía quedarse dentro. Se vistió con varias capas, se envolvió el cuello con una bufanda y salió al frío glacial. El aire sabía a pino y hierro. Sus botas crujían al ritmo perfecto de su respiración. Las huellas eran recientes, 5 juegos ahora, claras contra la nieve. La siguió más allá del claro, donde el bosque se espesaba y la luz del sol se filtraba en fragmentos dorados. El mundo estaba en silencio, excepto por los latidos de su corazón. De vez en cuando le parecía oír un movimiento, un susurro bajo, el roce de la piel contra la corteza. Los lobos estaban cerca, manteniendo el ritmo sin ser vistos. Se detuvo junto a un árbol caído, donde las huellas se separaban. Una línea se dirigía hacia el este y las otras serpenteaban cuesta arriba hacia la cresta. Allí, medio enterrado en la nieve, vio algo que le heló la sangre. Un marcador de madera, con los bordes ennegrecidos por el fuego, del mismo tipo que se utilizaba hace años para marcar las madrigueras durante su antiguo trabajo de investigación. Se arrodilló y quitó el hielo. La pintura casi había desaparecido, pero aún se podían distinguir unas letras tenues en la superficie. S21, el código de la manada que creía destruida. Se le hizo un nudo en la garganta. Los lobos no solo habían sobrevivido, habían regresado al mismo lugar donde su mundo había ardido. Un sonido detrás de ella, suave, deliberado. Se giró. El alfa estaba a 10 metros de distancia, observando. El lobo más joven de su cabaña apareció a su lado, ahora sano, con la cabeza gacha en señal de saludo. Lentamente, se puso de pie. Los ojos del lobo pasaron de su mano al hueso que colgaba de un cordón alrededor de su cuello. Lo levantó ligeramente. ¿Es de aquí de donde vienes?, preguntó en voz baja. Él dio un paso adelante, olfateó el aire, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la cresta. Se detuvo una vez y miró hacia atrás. Una clara invitación. Ella lo siguió. La subida era empinada y la nieve se hacía más profunda a cada paso. Los recuerdos afloraban al ritmo de su respiración, el humo, la estática de la radio, la noche en que no había conseguido llegar a la madriguera antes de que las llamas la alcanzaran. Llevaba años cargando con esa culpa. Ahora, cada huella delante de ella le parecía una oportunidad para dejarla atrás. En la cima de la cresta, los árboles se abrían a un hueco. La luz del sol se derramaba sobre un círculo de piedra y cenizas, los restos de la antigua guarida. Los lobos se encontraban en el borde. El alfa se movió hacia el centro y arañó el suelo hasta que algo pálido salió a la superficie. Huesos, pequeños y delicados, envueltos en raíces. La mujer vio borroso, cayó de rodillas junto a él. Los huesos eran antiguos, intactos desde el incendio. A su alrededor yacían otros nuevos, conejos, ciervos, ofrendas cuidadosamente colocadas. La manada había convertido su antiguo hogar en un santuario.
El alfa la miró una vez más, luego al cielo, y luego de nuevo a ella. Ella lo entendió. No era una advertencia, sino un puente. Los lobos habían recordado la mano que una vez intentó salvarlos. Extendió la mano, con los dedos temblorosos, y presionó el pequeño hueso que llevaba consigo contra la tierra, junto a los demás. Los lobos observaban, pero no se movían. Cuando terminó, susurró: «Lo siento», aunque no estaba segura de qué, por el incendio, por marcharse, por olvidar. El viento cambió de dirección. El alfa levantó la cabeza y lanzó un único aullido grave, al que respondió el resto de la manada con un eco entre los árboles. El sonido la atravesó, elevándose como un perdón. Cuando la última nota se desvaneció, los lobos se dieron la vuelta y se alejaron uno a uno, desapareciendo en el bosque cubierto de nieve. El alfa fue el último en marcharse. En el borde del hueco se detuvo, miró atrás una vez más y desapareció en la luz. La mujer se quedó allí un buen rato. El silencio a su alrededor ya no era pesado, sino completo. Se dio cuenta de que estaba sonriendo entre lágrimas. Cuando bajó a la cabaña, el cielo había vuelto a nevar. Suaves copos que caían en espiral como cenizas renacidas en algo más suave. Miró una vez más hacia la cresta y susurró: «Gracias». Y desde algún lugar lejano, casi demasiado débil para ser real, llegó un aullido de respuesta llevado por el viento. Los días siguientes se difuminaron, tranquilos y sin color. La mujer se movía por la cabaña como si fuera el eco de un sueño. Afuera, la nieve se ablandó, derritiéndose en finos ríos que goteaban bajo los árboles. Adentro, el fuego aún ardía, pero su calor ya no ahuyentaba las sombras. Solo le recordaba lo vacío que se había vuelto el silencio desde que los lobos habían desaparecido en el bosque. A menudo se encontraba de pie junto a la ventana, con la mirada fija en la línea de las cumbres. Cada amanecer escuchaba en busca de un aullido, una señal, un destello de movimiento, pero no oía nada. El mundo había vuelto a quedarse en silencio, como si hubiera exhalado y se hubiera olvidado de ella. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. El miedo que antes le revolvía el estómago cada vez que oía garras en la oscuridad había desaparecido. En su lugar había un peso diferente, reconocimiento, casi reverencia. Empezó a moverse con más cuidado, como si cada crujido del suelo y cada crujido de la nieve tuvieran un significado. 3 mañanas después de su viaje a la cresta, encontró nuevas huellas cerca de la valla. Esta vez no eran de lobos, sino más pequeñas y ligeras, que rodeaban la cabaña 2 veces antes de desaparecer en el bosque. Se agachó para estudiarlas, con el corazón acelerado. Un zorro, tal vez, o algo más. El patrón de las huellas era desconocido, irregular. Mientras seguía los bordes, notó algo brillante medio enterrado bajo la escarcha. Una pluma, blanca y gris, con la punta cubierta de hollín. La sostuvo a contraluz. Parecía increíblemente limpia, sin rastro de descomposición. La colocó sobre la mesa, junto al lugar donde había descansado el hueso días antes. Otra señal, otro mensaje. Al mediodía, las nubes comenzaron a acumularse de nuevo sobre la cresta. El aire se volvió pesado, quieto. La mujer cogió su abrigo del gancho y salió al exterior. El cielo había adquirido un color plomizo. En algún lugar lejano, le pareció oír el débil eco de un movimiento, ramas rompiéndose, el susurro de unas patas rozando la nieve. En el borde del claro, algo se movió. El lobo alfa emergió de la niebla, solo esta vez. Su pelaje brillaba mojado por el aguanieve y sus ojos captaban la luz que se desvanecía. Se quedó quieto, exhalando nubes de vapor en el aire entre ellos. Ella no se movió, simplemente observó, con el pulso más tranquilo que nunca. El lobo dio un paso más, y luego otro, hasta que la distancia entre ellos era de solo unos metros. Bajó la cabeza, no en señal de sumisión ni de amenaza, sino de reconocimiento. Entonces, detrás de él, apareció una segunda figura, el joven lobo al que ella había ayudado. Pero ahora, siguiéndole de cerca, había algo más pequeño, un ovillo de pelo gris
apenas más alto que la nieve. Un cachorro. La mujer jadeó suavemente. El alfa volvió la cabeza hacia el pequeño y lo empujó hacia adelante. El cachorro tropezó, la miró parpadeando y luego se sentó torpemente, moviendo la cola. Ella se arrodilló lentamente, midiendo cada movimiento. «Me trajiste esto», susurró. Los lobos no respondieron, pero no era necesario. El mensaje era claro. La sorpresa no era una recompensa ni una deuda saldada, sino la continuación de la vida, la renovación de la vida. Los heridos se habían curado y la siguiente generación estaba en su porche. El alfa emitió un breve gruñido, profundo y resonante, y luego se volvió hacia el bosque. El lobo más joven lo siguió y el cachorro se quedó un momento más antes de saltar tras ellos. La nieve comenzó a caer de nuevo, copos finos y delicados que flotaban en el aire como cenizas renacidas en forma de luz. La mujer se quedó allí mucho tiempo después de que se hubieran ido, observando cómo sus huellas se desvanecían en la blancura. Cuando volvió al interior, encendió el fuego y colgó la pluma sobre la puerta, junto a un trozo de madera tallado con 5 muescas poco profundas. No sabía por qué lo hacía, solo que le parecía lo correcto, un ritual de gratitud, un puente entre dos mundos. Esa noche, mientras se quedaba dormida, no soñó con fuego ni con miedo, sino con movimiento. La manada corriendo entre los árboles, el bosque vivo de nuevo. Soñó con un sonido, aullidos bajos que resonaban por el valle, esta vez no tristes, sino completos. Y cuando se despertó antes del amanecer, un sonido atravesó el aire helado, una sola nota familiar, lejana pero clara, la llamada del alfa. La mujer sonrió. Los lobos no habían vuelto en busca de comida. Habían vuelto para recordarle lo que había olvidado, que la misericordia siempre tiene eco, incluso en la naturaleza. La mañana llegó silenciosamente, suave como la respiración. La nieve que había caído durante la noche brillaba débilmente con un tono dorado, donde la tocaba la primera luz. La mujer se levantó de la cama sin prisa, se envolvió los hombros con una manta y se sentó junto a la ventana. El mundo exterior estaba en silencio, pero no vacío. El silencio ahora parecía un ser vivo, vigilante, paciente, lleno de recuerdos. Aún podía oír el eco de ese último aullido, débil pero ininterrumpido, que flotaba entre el sueño y la vigilia. Permanecía en su pecho como un latido que no se había dado cuenta de que había echado de menos. Se movía por su cabaña con el cuidado delicado de alguien que cuida un espacio sagrado. Cada pequeño sonido, el traqueteo de las teteras, el silbido del fuego, parecía pertenecer a un ritmo mayor. El hueso y la pluma seguían descansando sobre la puerta, con una presencia silenciosa pero imponente. Se sorprendió a sí misma tocándolos al pasar, como si fueran reliquias de un lenguaje que apenas comenzaba a comprender. A media mañana, el aire volvió a cambiar, ahora más cálido, casi amable. Salió al exterior y notó la diferencia de inmediato, el olor de la tierra descongelada, el goteo lejano de los carámbanos derretidos, el bosque estirándose y despertando tras un sueño demasiado largo. Por primera vez en años, no se sentía como una extraña allí. Junto a la línea de árboles, la nieve estaba salpicada de nuevas huellas. Ciervos, zorros, algo alado, pero ningún lobo, todavía no. Siguió las huellas de todos modos, impulsada por la curiosidad. El bosque la recibió sin vacilar, y las ramas se apartaron para dejarla pasar. Se detuvo en la misma cresta donde había enterrado el hueso días antes. El santuario estaba intacto. El círculo de piedras aún era visible a pesar del lento deshielo de la nieve. El viento peinaba los árboles, trayendo consigo un aroma familiar, almizcle silvestre, pino y un ligero humo. Cerró los ojos y lo inhaló. «Cumplí tu promesa», susurró. El sonido de unas alas la sobresaltó. Un cuervo se había posado en una rama baja sobre el santuario, con las plumas brillando como cristal negro. Ladeó la cabeza y luego saltó, posándose en una de las piedras. En el pico llevaba algo pequeño y blanco. La mujer se agachó cuando el pájaro lo dejó caer. Otro hueso, más pequeño esta vez, curvado como un colgante.
Rodó una vez y se detuvo cerca de su bota. El cuervo emitió un graznido grave y luego alzó el vuelo, desapareciendo en el cielo plateado. Ella recogió el hueso con cuidado y lo acunó en la palma de su mano. En la superficie había una espiral tallada que no era natural ni aleatoria. La recorrió con el pulgar y reconoció el mismo ritmo de las marcas de la manada. 5 líneas que giraban hacia adentro y se unían en un solo punto. 5 lobos, un recuerdo, un vínculo. No sabía cómo había llegado el pájaro hasta allí, ni si eso importaba. Ahora todo en el bosque parecía estar conectado, formar parte de la misma conversación que ella acababa de aprender a escuchar. Cuando volvió a levantar la vista, un movimiento le llamó la atención. Un destello gris entre los árboles. Un lobo estaba allí, observando. Esta vez no era el alfa, era más pequeño, más joven, el que había cuidado junto al fuego. Sus ojos se encontraron con los de ella con tranquila familiaridad. Dio un paso adelante, hundiendo las patas en la nieve blanda. Entonces hizo algo inesperado. Inclinó la cabeza, rozando el suelo con el hocico, un gesto que ella recordaba del alfa de días atrás. Gratitud, adiós. Y luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Ella se quedó allí durante un largo rato, con el hueso entre las manos. No sentía tristeza, solo plenitud, la sensación de que la historia que había estado viviendo no terminaba, sino que continuaba en algún lugar más allá de su vista. Mientras regresaba a la cabaña, la luz del sol se filtraba entre los árboles en largas franjas doradas. El agua del deshielo goteaba entre las raíces, susurrando suavemente. El mundo había vuelto a cobrar vida y ella ahora formaba parte de él, no como observadora, sino como testigo. En la puerta de la cabaña, colgó el hueso nuevo junto a la pluma y al hueso viejo. Juntos formaban una pequeña constelación de recuerdos, un santuario propio. Dentro, encendió el fuego y se sentó cerca, dejando que el calor le calara los huesos. Sus manos ya no temblaban. Su corazón se sentía tranquilo. Afuera, el viento se levantó y trajo un sonido débil y familiar por encima de la cresta. Un aullido, largo y grave, que se elevaba hacia las nubes cada vez más dispersas. Esta vez no era una llamada, era una canción. Ya por primera vez en años, se sintió en casa. El deshielo llegó lentamente, como si el mundo no estuviera seguro de estar listo para despertar. Los días se alargaban y la nieve que quedaba se convirtió en venas de agua plateada que corrían por las colinas. Por primera vez en meses, la mujer salió de su cabaña sin abrigo. Sintió que el peso del invierno se deslizaba de sus hombros, sustituido por algo desconocido: la tranquilidad. Sus manos habían vuelto a estar firmes. Arregló el techo, reparó la valla, recogió ramas secas que olían a savia nueva. La vida había comenzado a bullir silenciosamente a su alrededor. El silencio que antes temía se había transformado en un ritmo, uno con el que podía respirar al compás. Pero esa mañana, algo cambió. Los pájaros habían desaparecido. El aire tenía un olor metálico, tan fuerte que le oprimía la garganta. Lo notó primero en la quietud. No se oían aullidos lejanos, ni el susurro de las hojas, ni siquiera el crujir del hielo al romperse bajo sus pies. El bosque contenía la respiración. Entonces llegó el sonido. Un solo disparo, amortiguado por los árboles. Su corazón se detuvo. Por un momento se quedó paralizada, con el eco resonando en el valle. Cazadores. No deberían haber estado tan cerca. Nadie se adentraba nunca tanto en la reserva. Dejó caer la cesta que llevaba y se dirigió hacia la cresta. La nieve era fina pero resbaladiza bajo sus botas. Las ramas arañaban su abrigo mientras subía. Otro disparo rompió el aire, esta vez más cerca, seguido de un grito bajo y herido, del tipo que había rezado por no volver a oír nunca más. Cuando salió del bosque, los vio. 2 hombres con rifles colgados al hombro, de pie cerca del hueco donde yacía enterrado el santuario. Uno de ellos estaba arrodillado, arrastrando algo por la nieve. Su estómago se le heló. Era el lobo más joven, vivo, pero sangrando, con el pelaje empapado de sangre. Los hombres hablaban y reían en voz baja,
sin darse cuenta de que se acercaba. Pudo ver las etiquetas de sus chaquetas. Eran oficiales del pueblo, una unidad de sacrificio de animales salvajes. Tenían permiso para disparar si los lobos se consideraban una amenaza para el ganado. El pulso le rugía en los oídos. No se había dado cuenta de lo rápido que se movía hasta que los hombres se giraron, sobresaltados por su voz. «¡Dejadlo!». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar. Ambos hombres se quedaron paralizados. Uno levantó la mano. «Señora, esta zona es restringida. Tiene que retroceder». «Eso no es una amenaza», espetó ella, señalando al lobo herido. «Es un animal doméstico. Ustedes no lo entienden». El mayor de los dos frunció el ceño. «Es un lobo, no una mascota. Las normas...». «He dicho que lo dejen». El más joven dudó, indeciso. Sus ojos se movían entre ella y el animal. El lobo se debatía débilmente contra la nieve, con la respiración entrecortada y los ojos llenos de miedo. Detrás de ellos, desde la sombra de los árboles, llegó otro sonido, el crujir de pasos, firmes y deliberados. El alfa salió de la cresta como el humo, con el pelaje erizado y la cabeza gacha. Un profundo gruñido vibró en el suelo. Los hombres retrocedieron tambaleándose, levantando instintivamente los rifles. «¡No!», gritó ella, demasiado tarde. Uno de ellos disparó. El tiro salió desviado y atravesó la corteza. El lobo se abalanzó hacia adelante, en un movimiento borroso, con los dientes blancos brillando en la oscuridad. El segundo hombre tropezó, resbaló y el rifle cayó ruidosamente en la nieve. Por un instante, el caos se apoderó del claro. La nieve volaba, los gritos resonaban, el lobo herido se arrastraba hacia la guarida mientras el alfa daba vueltas como una tormenta. La mujer se movió sin pensar, se interpuso entre el cazador y el lobo, con los brazos en alto. ¡Alto! ¡Basta! El bosque se quedó en silencio. El alfa se detuvo, con el hocico a pocos centímetros de su hombro. Su aliento caliente rozó la piel de ella y el gruñido sordo se fue apagando hasta desaparecer. Lentamente bajó la cabeza, con el cuerpo temblando por el esfuerzo de contenerse. Los hombres retrocedieron con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Uno de ellos intentó alcanzar el rifle caído, pero ella lo miró con ferocidad e implacabilidad. «Si das un paso más», le dijo en voz baja, «no saldrás vivo de esta montaña». Algo en su voz les hizo creerla. Se dieron la vuelta y huyeron cuesta abajo, tropezando entre la maleza. Sus voces se desvanecieron en la distancia. Cuando se hubieron ido, la mujer se arrodilló junto al lobo herido y presionó su bufanda contra la herida. El alfa montaba guardia, con el pecho agitado, observando la línea de los árboles. La sangre se filtraba a través de la tela, cálida contra sus dedos. «Aguanta», susurró, «estoy aquí». El lobo más joven parpadeó débilmente, con el cuerpo tembloroso. El alfa se acercó y presionó el hocico contra el brazo de ella. No era un gesto de amenaza, sino de confianza. Y en ese momento, la mujer se dio cuenta de algo. Ya no solo se estaban salvando mutuamente, estaban sobreviviendo juntos. El viento volvió a levantarse, trayendo consigo el débil aroma de la tierra descongelada y la savia de los pinos. La primavera rompiendo el último vestigio del invierno. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que esto no era el final. Era la calma antes de una nueva tormenta. A la mañana siguiente, una fina niebla se aferraba al valle como el humo de un fuego moribundo. La mujer apenas había dormido. Había limpiado la herida del lobo lo mejor que había podido. La había vendado bien y se había quedado despierta toda la noche, atenta a cualquier sonido más allá de las paredes de la cabaña. Pero el bosque había vuelto a quedar en silencio, no por paz, sino por expectación. Ahora estaba de pie junto a la ventana, mirando fijamente la línea de los árboles. En algún lugar más allá de la neblina, el peligro acechaba. Los cazadores volverían, lo sabía. No olvidarían lo que había pasado ayer. Una mujer interponiéndose entre ellos y un lobo, con los ojos llenos de algo que no podían nombrar. Para ellos no era misericordia, era locura. Y hombres como esos
nunca dejaban la locura sin castigar. Miró al lobo más joven que seguía tumbado junto a la chimenea. Levantó la cabeza débilmente y la miró a los ojos. Detrás de esa mirada había confianza, tácita, frágil, pero real. Afuera, una rama crujió, luego otra. Su pulso se aceleró. Alcanzó el rifle que colgaba cerca de la puerta, pero dudó. Su reflejo en la ventana escarchada parecía casi irreconocible. Rostro pálido, cabello suelto, ojos alertas pero tranquilos. No quería usar el arma, a menos que fuera necesario. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Botas, voces. Apagó la lámpara, dejando que la cabaña se sumergiera en una tenue luz ámbar. Desde la puerta, vio dos figuras emergiendo de la niebla, siluetas que reconoció. Los mismos cazadores. Uno llevaba su rifle en posición baja, el otro empuñaba algo metálico, un hacha. Apretó la mandíbula. Se detuvieron a unos metros del porche. «Sabemos que estás ahí», gritó uno, con voz aguda y falsa cortesía. «No tienes derecho a interferir en el trabajo del Estado. Esos lobos ahora son propiedad etiquetada, animales peligrosos». Ella no dijo nada. El lobo más joven gruñó suavemente detrás de ella. El hombre se acercó. «Si no abres esa puerta, lo haremos por ti». Entonces se oyó otro sonido, suave pero pesado, procedente de lo más profundo de la niebla. Un gruñido grave que hizo que los hombres se tensaran. La mujer lo sintió antes de verlo. El ritmo de algo poderoso moviéndose a través de la nieve. Sombras deslizándose entre los árboles. Luego, ojos, 5 pares, encendidos como linternas en la niebla. La manada había regresado. Los cazadores se giraron, con los rifles en alto. ¡Qué demonios! Antes de que pudieran terminar, los lobos se desplegaron, silenciosos, coordinados, formando un semicírculo alrededor del claro. El alfa dio un paso adelante, con el pelaje erizado y la cabeza gacha. Ahora no emitía ningún sonido, solo una mirada que atravesaba la niebla. Los hombres retrocedieron, murmurando maldiciones, con las armas temblando. El más joven se volvió hacia la mujer. «Llámalos». Su voz era firme. «No aceptan órdenes». El cazador más viejo disparó al aire, y el estruendo del disparo rompió el silencio. La nieve se levantó. Por un instante, todo se congeló. Entonces, el alfa se abalanzó, no sobre el hombre, sino entre él y la mujer, aterrizando con tanta fuerza que levantó una ola de nieve. El eco de su gruñido sacudió el valle. El cazador más joven tropezó hacia atrás, resbalando sobre el hielo. Su rifle cayó ruidosamente sobre la nieve. La mujer levantó las manos. «¡Alto! Nadie más tiene que sangrar». El alfa se detuvo con el pecho agitado y los ojos fijos en ella. Lentamente, ella dio un paso adelante, colocándose entre ellos de nuevo, igual que había hecho antes. Su voz era tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. «Esta es su tierra», dijo en voz baja. «No son monstruos, son supervivientes». Los cazadores la miraron como si hubiera hablado en lenguas. El mayor torció la boca. «Estás loca». «Quizás», respondió ella. «Pero ustedes son los que están invadiendo mi territorio». Durante un largo y frágil momento, nadie se movió. Luego, los hombres se dieron la vuelta, murmurando, y se alejaron tambaleando a través de la niebla, uno cojeando y el otro temblando. No miraron atrás. Solo cuando sus voces se desvanecieron, el alfa se acercó. Su respiración se calmó. La nieve caía suavemente entre ellos, derritiéndose sobre su pelaje. La mujer se arrodilló. «Ya está hecho», susurró. El lobo parpadeó lentamente y luego miró hacia el herido que estaba en la puerta. Un sonido bajo y suave salió de su garganta, algo parecido a un consuelo. Ella lo observó mientras se daba la vuelta y conducía a la manada de vuelta a la niebla. Pero antes de desaparecer, se detuvo una vez más y la miró con una mirada que parecía casi humana, una promesa silenciosa. Cuando el bosque los envolvió por completo, la mujer se hincó en la nieve, temblando, no por miedo, sino por algo más grande. El aire volvía a estar vivo, lleno de sonidos, pulsaciones y vida. Ella los había defendido, y ellos
la habían defendido a ella. La frontera entre lo salvaje y lo humano se había roto, y ella sabía que nunca podría reconstruirse. Por encima de ella, las nubes se disiparon, dejando pasar la primera luz del amanecer. El bosque exhaló, y en algún lugar de ese silencio dorado, un solo aullido se elevó de nuevo, claro, desafiante, eterno. Cuando regresó al pueblo, el valle ya había comenzado a susurrar su historia. Lo notaba en la forma en que la gente la miraba mientras caminaba por la helada calle principal, con ojos mitad curiosos, mitad temerosos. Los cazadores debían de haber hablado. Su versión, sin duda, la pintaba como la loca que había dado la espalda a los suyos para proteger a las bestias que pertenecían a la oscuridad. Se ajustó la bufanda alrededor de la cara y siguió caminando. El aire olía a humo de leña y sospecha. Los niños detuvieron sus trineos para mirarla. Un hombre en la tienda de piensos le susurró algo a su compañero. Las puertas se cerraban suavemente a su paso. Era la primera vez que salía de las montañas en semanas, pero el pueblo que una vez había conocido ya se había convertido en un lugar extraño. En el mostrador de suministros, el dependiente no levantó la vista de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su expresión vaciló entre la lástima y la inquietud. «He oído que ha habido problemas por tu zona», dijo con voz cautelosa. «Los agentes de vida silvestre dicen que interferiste en una contención». «¿Contención?», preguntó ella. «¿Te refieres a que dispararon a un lobo herido?». Él hizo una mueca de dolor. «Dicen que casi te matan». «No lo hice». Él dudó y luego bajó la voz. «Tienes que tener cuidado. Han presentado un informe. Dicen que los amenazaste». Ella apretó la mandíbula. «Los detuve». Él no respondió. En su lugar, cogió una bolsa de papel y empezó a llenarla con provisiones: café, sal, harina, dejando que su silencio hiciera el trabajo de juzgarla. Cuando salió de la tienda, el viento había vuelto a arreciar. Los carteles revoloteaban contra el tablón de anuncios: reunión sobre el control de depredadores, ayuntamiento, viernes. Alguien lo había subrayado 2 veces. Debajo, una nota escrita a mano decía: «Mantengamos a los lobos fuera de nuestra tierra». Ella lo miró fijamente, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. No habían terminado. De vuelta en la cabaña, ya había anochecido. El bosque exhalaba un ligero color humo y los últimos restos de nieve se hundían en el barro. Desempaquetó los suministros en silencio, con cada movimiento deliberado y medido. Luego cogió su viejo cuaderno de campo, el que no había abierto en años, y comenzó a escribir. Esta vez no eran notas, no eran mediciones, era un testimonio. Escribió sobre la primera noche en que vio al lobo hambriento, sobre las huellas que regresaron, sobre el lobo herido que había salvado y el regalo que habían dejado en su puerta. Escribió hasta que le dolieron las manos y sus palabras se derramaron como agua derretida sobre la piedra. Cuando levantó la vista, había caído la noche. Se oyó un suave golpe en la puerta. No eran garras, sino nudillos. Se quedó paralizada. Nadie subía nunca hasta allí. Lentamente, se levantó y abrió el pestillo. El hombre que estaba en el porche no era uno de los cazadores. Llevaba una insignia sobre la parca, el símbolo de la oficina de vida silvestre, pero su rostro era joven, inseguro. Sus botas estaban cubiertas de nieve derretida. «Señora», comenzó con cautela, «me han pedido que le entregue una notificación». Le entregó un sobre. El sello era oficial. Ella no lo abrió. «He leído el informe», dijo él tras una pausa. «No creo que sea correcto». Ella lo miró con recelo. «¿Te han enviado aquí para advertirme?». Él negó con la cabeza. «Para investigar, pero no creo que haya nada que investigar». Ella aflojó el agarre del sobre. «¿Me cree? Creo que aquí pasó algo que no encaja en el informe». Miró más allá de su hombro, hacia el bosque. «Esos hombres dijeron que los lobos atacaron primero, pero las huellas cuentan una historia diferente. Los lobos estaban defendiendo algo. A usted, tal vez». El silencio se extendió entre ellos, lleno de un entendimiento tácito. Él asintió una vez. «Voy a cerrar el caso como un fallo, pero el pueblo,
volverán a por la manada. Cuando se derrita la nieve, lo llamarán sacrificio selectivo. La garganta de la mujer se tensó. «No van a parar». «No», dijo él en voz baja. «Nunca lo hacen». Él vaciló en los escalones. «No puedes protegerlos para siempre». Ella lo miró a los ojos. «Quizá no, pero puedo asegurarme de que no sean olvidados». Cuando él se marchó, el bosque se tragó el sonido de su motor casi de inmediato. Ella volvió a la cabaña, con el sobre aún sin abrir en la mano. Lo dejó sobre la mesa, junto a los huesos y las plumas, reliquias de su extraño pacto. Afuera, el viento cambió de dirección, trayendo consigo el débil canto de los pájaros nocturnos. Y debajo de él, más bajo, más suave, un sonido que ella habría reconocido en cualquier lugar. Un solo aullido proveniente de algún lugar más allá de la cresta. Se acercó a la ventana y no vio nada más que oscuridad y el débil resplandor de la luz de la luna sobre la nieve. Sin embargo, sonrió. Los lobos seguían ahí fuera, observando, esperando. El pueblo podía redactar sus informes y celebrar sus reuniones, pero el bosque tenía sus propias leyes, más antiguas, más salvajes, inquebrantables. Susurró en la noche: «Estaré preparada». Y en algún lugar, muy lejos, el aullido se elevó de nuevo, esta vez no como una advertencia, sino como una respuesta. A la mañana siguiente, el sonido de los martillazos resonó en todo el pueblo. La mujer se paró al borde de la calle principal, observando cómo los hombres clavaban nuevos carteles en los postes. «Casa de lobos, solo personal autorizado». Debajo del sello oficial, alguien había garabateado con carbón: «Limpieza total antes de la primavera». Se le revolvió el estómago. El consejo no había perdido ni un solo día. Dentro de la pequeña sala, ya podía oír las voces que se reunían: ira disfrazada de razón, miedo disfrazado de deber. De todos modos, se dirigió hacia allí con las botas arrastrándose por el barro que se derretía. Cuando cruzó la puerta, todas las cabezas se volvieron hacia ella. Las conversaciones se acallaron. El alcalde hablaba al frente, señalando un mapa clavado en la pared. Unos marcadores rojos salpicaban la cresta del bosque. «Hemos confirmado la existencia de varias madrigueras», dijo, «y al menos una manada que muestra agresividad cerca de las granjas del norte. No podemos arriesgarnos a otra pérdida de ganado este invierno. La caza comenzará al amanecer». Ella dio un paso adelante. «Lo llaman caza», dijo, con una voz que atravesó los murmullos, «pero es una purga». El alcalde frunció el ceño. «Tú otra vez. Ya has interferido una vez, y te sugiero que no». «No estoy interfiriendo», le interrumpió ella. «Te estoy advirtiendo. Esos lobos no están atacando. Están protegiendo su territorio, el que nosotros quemamos hace 20 años». La sala se quedó en silencio. Algunos hombres intercambiaron miradas inquietas. El alcalde se ajustó la chaqueta. «Todos perdimos algo en ese incendio», dijo con tono tranquilo. «Pero eso no cambia los hechos». «Los hechos», dijo ella, acercándose. «Usted no vio lo que yo vi, no los oyó. Han vuelto porque esta tierra los recuerda. No son monstruos, son supervivientes, igual que nosotros». Alguien entre la multitud resopló. «Los supervivientes no destrozan los corrales de las ovejas». Sus ojos brillaron. «No lo hacen, a menos que alguien los obligue a pasar hambre». Un murmullo sordo recorrió la sala. El tono del alcalde se endureció. «Estás hablando con emoción, no con la ley. ¿Quieres salvar a esos animales? Bien, pero cuando un niño resulte herido, será tu responsabilidad». Ella abrió la boca para responder, pero se detuvo al notar un movimiento junto a la ventana. Un hombre fuera, uno de los cazadores de antes, miraba hacia adentro con los ojos entrecerrados y el rostro pálido, con una expresión entre la furia y el miedo. Articuló una sola palabra: «Esta noche». Un escalofrío la recorrió. Se volvió hacia la multitud. «Si subís allí», dijo en voz baja, «no encontraréis bestias esperándoos. Encontraréis algo que no podréis comprender». Sus palabras no los calmaron, sino que los provocaron. La sala volvió a estallar, con voces que se alzaban en oleadas.
Se marchó antes de que el alcalde pudiera llamar al orden. Afuera, el viento había arreciado, trayendo el primer aroma de lluvia. El cielo estaba bajo y pesado, del mismo color que la mañana en que había conocido al lobo. Empezó a caminar, pasando por la plaza, pasando por las casas silenciosas, hacia el camino que llevaba de vuelta a las montañas. Cuando llegó a su cabaña, ya había caído la noche. El bosque parecía despierto. Cada susurro, cada ráfaga de viento estaba lleno de tensión. No encendió ninguna lámpara, moviéndose de memoria. El rifle estaba sobre la mesa, pero no lo cogió. En su lugar, preparó una pequeña bolsa, vendas, sal, agua, una bengala. Afuera, un trueno retumbó en la lejanía, amortiguado por la distancia. Luego se oyó el débil estallido de un disparo. Su corazón dio un vuelco. Habían empezado temprano. Cogió su abrigo y salió a la lluvia. El sendero de montaña estaba resbaladizo y negro bajo sus botas. Los relámpagos iluminaban los árboles con breves destellos blancos. Los disparos volvieron a sonar, esta vez más cerca, seguidos de un aullido que rasgó la noche. Ella corrió. Las ramas le azotaban la cara. La lluvia le empapaba la ropa, pero no se detuvo. El sonido de la tormenta ahogaba todo, excepto los latidos de su corazón y el creciente coro de aullidos que le respondían desde la cresta. Cuando llegó al claro cerca de la vieja guarida, la escena la dejó paralizada. La luz del fuego parpadeaba entre los árboles. Antorchas, 6 o 7 hombres moviéndose en fila. Los cazadores habían encontrado el santuario, y entre ellos y las piedras se encontraba el alfa, su silueta enmarcada por los relámpagos, el pelaje brillante y mojado, los ojos resplandecientes como el oro. Uno de los hombres gritó: ¡Ahí! ¡Dispara! La voz de la mujer atravesó el trueno. ¡No! Pero el rifle disparó de todos modos. El alfa se tambaleó, luego se estabilizó, con una mancha oscura extendiéndose por su hombro. La manada estalló en caos, gruñidos, destellos de pelaje, el silbido de las antorchas encendidas al caer sobre la nieve. Ella corrió hacia adelante, gritando, agitando los brazos, cualquier cosa para detenerlos. ¡Alto! ¡No! El hombre más cercano apuntó su rifle hacia ella. Por un instante, el mundo se congeló. Relámpagos blancos, lluvia silbando sobre el acero. Entonces se oyó un sonido que lo destrozó todo. Un único gruñido ensordecedor detrás de ella. El joven lobo saltó de entre las sombras y derribó al cazador. El rifle disparó al aire. Los hombres se dispersaron. Los gritos se perdieron entre los truenos. El alfa se volvió y cojeó hacia ella. Tenía la piel manchada de sangre. Sus miradas se cruzaron. «Aguanta», susurró ella. Pero la noche se estaba desmoronando. El fuego, la tormenta y los disparos se mezclaron en un caos. Y en algún lugar, entre el ruido, comenzó algo irreversible. La tormenta desgarró la montaña. La lluvia convirtió la nieve en aguanieve. Los relámpagos cortaron el cielo en vetas blancas y dentadas, y los truenos retumbaron por el valle como el gruñido de algo antiguo que despertaba. La mujer entró tambaleándose en el claro, con barro pegado a las botas y jadeando. El santuario estaba medio derrumbado bajo las botas de los cazadores, y las antorchas parpadeaban frenéticamente con el viento. El alfa se mantuvo firme a pesar de la herida en el hombro, con el pelo erizado y los labios curvados sobre los dientes manchados de sangre. El aire mismo parecía contener la respiración. Uno de los hombres, el cazador más viejo, al que ella se había enfrentado antes, levantó su rifle de nuevo. Su voz ahora era firme, casi tranquila. «Apártese, señora. Tuviste la oportunidad de mantenerte al margen». Ella dio un solo paso hacia adelante. «Si disparas ese arma, nunca saldrás de esta montaña». El hombre entrecerró los ojos. «¿Crees que te protegerán? Para ellos solo eres carne». Pero incluso mientras lo decía, algo en su voz vaciló. Los lobos habían formado un semicírculo detrás del alfa, silenciosos, disciplinados, con los ojos brillando como oro a la luz de las antorchas. Su mirada no era salvaje, sino concentrada, coordinada, y la mujer estaba de pie en el centro.
Un trueno retumbó sobre sus cabezas. Sintió cómo se le erizaba el vello de los brazos, la electricidad estática pinchándole la piel. El mundo se redujo a la respiración, los latidos del corazón y la luz. Entonces, otro disparo. El alfa se sacudió, pero no cayó. La bala le rozó, dejando una nueva marca en su pelaje. La mujer gritó y se abalanzó hacia adelante antes de poder pensar. Se estrelló contra el cazador y agarró el rifle por el cañón. Volvió a disparar. El estruendo fue ensordecedor y el humo asfixió el aire. Él la empujó hacia atrás, gritando maldiciones, pero ella se aferró, retorciéndose hasta que el arma cayó al barro. Los lobos se movieron al unísono, no atacaron, rodeaban. Sus gruñidos bajos se elevaban en armonía con el viento. Un sonido que no era de rabia sino de advertencia, un lenguaje antiguo y terrible que el propio bosque entendía. El cazador más joven, poco más que un niño, trastabilló hacia atrás con los ojos desorbitados por el terror. «Tenemos que irnos», pero el hombre mayor se negó. En su lugar, levantó un cuchillo, con la mano temblorosa y la voz quebrada por el orgullo. «Solo son animales». «No», dijo ella, con voz baja y tranquila, «son más humanos que tú». Un rayo cayó sobre la cresta detrás de ellos. El destello cegó a todos durante un instante. Cuando llegó el trueno, retumbó tan cerca que la tierra tembló. Y en esa fracción de segundo de luz blanca, el lobo se movió. El alfa se abalanzó, no para matar, sino para coger el cuchillo. Sus dientes se clavaron en la muñeca del cazador, retorciéndola y haciendo volar el cuchillo. El hombre cayó hacia atrás en el barro con un grito. Luego, silencio. Los lobos permanecieron inmóviles. La lluvia silbaba sobre el metal caliente. La mujer se arrodilló junto al alfa, con las manos temblorosas mientras las presionaba sobre su herida. La sangre seguía brotando, espesa y oscura. El hombre se levantó a duras penas, agarrándose el brazo, con el rostro pálido por el terror. Miró a su alrededor, a los lobos, a ella, a la tormenta que parecía latir al ritmo de su respiración, y su voluntad se quebró. Huyó hacia los árboles, tropezando con el barro y los relámpagos hasta que la noche lo engulló por completo. Solo quedaron la mujer, el alfa y la tormenta. Ella acunó su cabeza, sintiendo el temblor de su respiración. «Quédate conmigo», susurró con voz temblorosa. «Por favor». «Aún no has terminado». Los ojos del alfa se encontraron con los de ella, dorados, apagados, pero aún vivos. Y entonces algo cambió. Los lobos comenzaron a aullar, no en señal de duelo, sino al unísono. El sonido se elevó por encima de la tormenta, un sonido que parecía menos un lamento y más una invocación. Cada nota resonó por el valle, haciendo eco en las crestas, creciendo hasta que pareció que la propia montaña se iba a partir en dos. El viento cambió. La lluvia se convirtió en niebla. Las antorchas se apagaron, una tras otra. Ella miró a su alrededor con asombro. Todo el claro brillaba con una luz plateada, no por los relámpagos, sino por la luna que se abría paso entre las nubes. Los lobos permanecían completamente inmóviles, con su aliento elevándose como humo. El cuerpo del alfa se relajó bajo sus manos. Tenía los ojos entrecerrados, pero no se cayó. Se mantuvo en pie. Lentamente, de forma imposible, se mantuvo en pie. La herida seguía sangrando, pero se movía como si ya no le perteneciera. Levantó la cabeza y aulló una vez más, largo, profundo y desafiante, y el resto de la manada respondió, con voces que se elevaron en algo vasto y antiguo. La mujer levantó la cara, con los ojos húmedos y el pecho agitado. El sonido la inundó, no solo como ruido, sino como significado. La tormenta, la casa, los años de silencio, todo convergió en ese momento imposible en el que la vida se negaba a rendirse. Cuando la última nota se desvaneció, la lluvia cesó. El bosque exhaló. El humo de las antorchas se elevó en lentas espirales. Los lobos comenzaron a moverse de nuevo, primero los más jóvenes, luego los demás, deslizándose entre los árboles como fantasmas. El alfa se quedó rezagado.
Se volvió una vez hacia ella, con la luz de la luna reflejada en sus ojos, e inclinó la cabeza. Luego, él también desapareció en la niebla. Ella permaneció de rodillas empapada, temblando, incapaz de saber si lo que había presenciado era real o algo más allá de lo real. La montaña volvió a estar en silencio, pero no muerta. Palpitaba con vida, con equilibrio. Ella miró sus manos manchadas de sangre, luego hacia los árboles y susurró: «Gracias». En algún lugar lejano, débil pero inconfundible, llegó un único aullido de respuesta, bajo, constante, eterno. Y ella supo, la guerra entre el hombre y la naturaleza había terminado. Al menos en esta montaña, había terminado en entendimiento. Al amanecer, la tormenta había pasado. La montaña yacía limpia, cada hoja goteaba plata, cada hueco se llenaba con el aroma de la tierra húmeda y los pinos. El humo aún se cernía sobre el claro, fino como el aliento, pero el fuego había desaparecido. Lo único que quedaba eran huellas, las suyas, las de los lobos y las tenues marcas de los hombres que se retiraban hacia el valle. La mujer estaba descalza en el barro, con el abrigo roto y el pelo pegado a la cara. El mundo estaba irreconociblemente quieto, como si la propia montaña estuviera escuchando. Miró fijamente el lugar donde había estado el santuario. Las piedras estaban esparcidas, las ofrendas quemadas, pero algo brillaba débilmente donde las cenizas se habían enfriado. Se arrodilló y apartó el barro. Debajo, un único objeto esperaba, el hueso que había enterrado semanas atrás, con su espiral ennegrecida pero intacta. Lo giró en su mano y por un momento habría jurado que latía con calor. Desde la línea de árboles llegó un sonido muy débil, nieve blanda cayendo de una rama, luego de otra. La manada seguía cerca, observando. La mujer levantó la vista y entrecerró los ojos cuando el viento cambió de dirección. El bosque ya no parecía embrujado ni hostil, parecía vivo. Cada sonido, un goteo, un suspiro, el graznido de un cuervo, se fundía en una armonía que no había oído desde su infancia. Susurró mitad a los árboles, mitad a sí misma. Ya está hecho. Una silueta se movió entre los pinos. El alfa emergió una vez más, cojeando pero erguido con orgullo. Su pelaje brillaba húmedo a la pálida luz. La herida se cerraba, cubierta por una costra oscura. Se detuvo a unos metros de distancia, con la cabeza erguida y la mirada fija. Se miraron durante un largo rato, las secuelas de la tormenta extendiéndose entre ellos como un tratado tácito. «Has sobrevivido», dijo ella en voz baja. «Por supuesto que tú también». El lobo ladeó la cabeza, y por un instante, ella creyó ver algo brillar detrás de esos ojos, algo casi humano. Reconocimiento, despedida. Entonces se volvió mirando hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a brillar con un tono dorado. Uno a uno, el resto de la manada salió de las sombras para unirse a él. El joven lobo que ella había salvado, las siluetas más pequeñas de otros nuevos que no había visto antes. Se reunieron en semicírculo alrededor del santuario, con la cabeza gacha y la cola quieta. La mujer se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. El alfa levantó la cabeza y aulló, no un grito de dolor, ni siquiera de triunfo, sino un sonido de continuidad. El tipo de sonido que decía, «Nos quedamos». Los demás se unieron a él, y el valle tembló con sus voces. El sonido resonó por el bosque y bajó por las laderas, haciendo eco contra las rocas, serpenteando entre los árboles como el viento entre las cuerdas. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ya no era una advertencia ni una amenaza, era una bendición. Ella apretó el hueso contra su pecho. El aullido se desvaneció en el silencio. Los lobos se volvieron por última vez y luego, como si siguieran un antiguo mapa, comenzaron su descenso hacia el valle brumoso que se extendía debajo. Cuando el último rastro de pelaje desapareció entre los pinos, la mujer finalmente exhaló. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la enormidad de todo aquello. Miró a su alrededor en el claro. Las antorchas rotas, las huellas, la sangre lavada por la lluvia. La destrucción era real, pero también lo era la paz que siguió.
Era el tipo de paz que no proviene de la victoria, sino de la comprensión. Cuando el sol salió por la cresta, la luz se derramó sobre la tierra en capas de oro pálido. El vapor se elevaba del suelo, enroscándose entre los árboles como humo ascendiendo a los cielos. Sintió un cambio en su interior, silencioso pero absoluto. Por primera vez en años, ya no se sentía en guerra, ni con el pasado, ni con el bosque, ni consigo misma. Susurró en el aire tranquilo: «Ahora eres libre». Y aunque no hubo respuesta, lo sintió. Una leve vibración bajo sus pies, el latido constante de la montaña que regresaba. Más tarde, esa misma mañana, recogió las piedras que quedaban del santuario y lo reconstruyó, no como había sido, sino como algo nuevo. Colocó el hueso en el centro, rodeado de ramas de pino frescas y la pluma que una vez había colgado de su puerta. Ya no era una tumba, era una promesa. Cuando regresó a su cabaña, la luz se había vuelto suave y cálida. El fuego aún ardía en la chimenea. Las vendas del lobo herido estaban a un lado. Se había escapado durante la noche. Sonrió levemente, sabiendo que no había ido muy lejos. Sobre la mesa, junto a su gastado cuaderno, yacía el sobre del gobierno sin abrir. Lo contempló por un momento y luego lo cogió y lo arrojó al fuego. Las llamas lo consumieron rápidamente, convirtiendo el papel en espirales negras. Se quedó sentada en silencio mientras las últimas cenizas se elevaban en el aire. Luego abrió el cuaderno y comenzó a escribir de nuevo. Pero esta vez no era un informe, sino una historia. Su pluma se movía lenta y deliberadamente. Llegaron con la nieve, no como bestias, sino como recuerdos. Y cuando se marcharon, el bosque recordó cómo volver a respirar. Afuera, el viento matutino agitaba los árboles, llevando consigo el aroma de los pinos y la lluvia. En algún lugar, débil y lejano, un aullido respondía al amanecer. Suave, satisfecho, eterno. Ella cerró los ojos y escuchó sonriendo entre lágrimas. Por primera vez, no era solo parte de la historia. Ella pertenecía a ella. Pasaron las semanas. La nieve se derritió y se convirtió en arroyos que atravesaban el bosque como nuevas venas de vida. La primavera regresó silenciosamente, sin ceremonias, como siempre. El suave musgo recuperaba las rocas. Las agujas verdes susurraban en los pinos y el aire se llenaba de nuevo con el canto de los pájaros. La mujer se quedó. Cada mañana caminaba por la cresta, con la tierra húmeda bajo sus botas y las montañas exhalando niebla que brillaba bajo el sol naciente. La cabaña había cambiado. De alguna manera era más luminosa, como si sus paredes ya no tuvieran eco. Los viejos mapas de investigación habían desaparecido, el rifle estaba desmontado. En su lugar colgaban bocetos de huellas, plumas y la curva de unas astas. Había vuelto a registrar las estaciones, esta vez no como científica, sino como testigo. El bosque ya no necesitaba sus datos, necesitaba su presencia. Una mañana, encontró un nuevo conjunto de huellas a lo largo del arroyo, más pequeñas que antes, pero inconfundibles. Los lobos habían regresado, no para mendigar ni para ponerla a prueba, sino simplemente para coexistir con ella. Una coexistencia tranquila, un pacto renovado sin palabras. Siguió las huellas hasta que desaparecieron entre los helechos y luego se sentó en un tronco caído para escuchar. El bosque bullía de vida. Insectos que salían de la corteza descongelada, agua que goteaba de las ramas y, en algún lugar, en lo profundo del valle, el débil y rítmico jadeo de una manada lejana en reposo. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no estaba esperando, ni el peligro, ni la redención, ni siquiera a ellos. La paz no era la ausencia de miedo, era aprender a convivir con él. Esa tarde, mientras el crepúsculo caía en lentas cintas doradas sobre el claro, encendió una pequeña hoguera fuera de su cabaña. La llama parpadeaba débilmente, pintando sus manos de ámbar. A su lado yacía el santuario reconstruido, ahora más pequeño. Solo un círculo de piedras con el hueso marcado con espirales en el centro.
rodeado de piñas y fragmentos de vidrio de río que había encontrado a lo largo de la orilla. Cuando el viento cambió de dirección, le pareció oír un movimiento. Levantó la vista. Al borde de los árboles se encontraba el alfa. Ahora era más viejo, más lento, pero inconfundible. Detrás de él, dos lobos más jóvenes permanecían en la penumbra. Durante un momento, ninguno de ellos se movió. Entonces, en perfecto silencio, el alfa dio un paso adelante, hasta que la luz del fuego tocó su hocico. Sus ojos captaron el resplandor y durante un largo latido se encontraron con los de ella, firmes, tranquilos, sabios. Bajó la cabeza una vez, no en señal de sumisión, sino de reconocimiento. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, seguido por los dos lobos más jóvenes. Esta vez no hubo ningún sonido, ningún aullido, solo el suave susurro de las hojas al abrirse y cerrarse. La mujer sonrió. El fuego crepitaba suavemente a su lado, y una sola brasa se elevó en el aire como una estrella que escapaba de la gravedad. Susurró en la noche: «Adelante, la montaña es tuya». La brasa flotó hacia arriba hasta desaparecer entre las estrellas. Más tarde, cuando el fuego se apagó, entró y se sentó en su escritorio. Su cuaderno estaba abierto, con las páginas llenas de la historia que había vivido. Leyó la última línea que había escrito días atrás. Llegaron con la nieve, no como bestias, sino como recuerdo. Debajo, añadió una más. Y con el deshielo, dejaron atrás un mundo que finalmente recordó cómo ser salvaje. Cerró el libro, apagó la lámpara y escuchó la respiración del bosque. En algún lugar más allá de la cresta, se oyó un aullido que subía y bajaba, esta vez como una nana, no como una advertencia. Sonrió en la oscuridad, con el corazón tranquilo y el espíritu en calma. La mujer que una vez temió a los lobos se había convertido en parte de su eco, su vida entretejida con la de ellos, tan inseparable como la montaña y la niebla. Afuera, el amanecer comenzaba a florecer de nuevo. La primera luz se colaba por la ventana y le acariciaba el rostro como una tranquila bendición. El mundo, renacido, estaba finalmente en calma y, por primera vez en años, ella durmió. Si esta historia te ha emocionado, imagina qué más te espera más allá de la siguiente cresta. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para descubrir más historias reales y conmovedoras en las que la naturaleza se encuentra con el corazón humano. Cada semana, otro momento que nos recuerda que seguimos formando parte de la naturaleza.